¿Qué hacen los bancos conmigo? ¿Por qué me piden todos los datos bancos? Porque lo van a estresar. Oye, ¿qué es una prueba de estrés? Una prueba de estrés es una vez que ya pronostiqué yo todos mis ingresos, ya calculé mi TIR, ya calculé mi margen. Los análisis de sensibilidad es ¿qué le pasa a los retornos si muevo una variable nada más? Si le cambio la tasa de interés. ¿Qué le pasa si le cambio la absorción, ¿no? ¿Qué tan rápido vendo? ¿Qué le pasa si suben los costos de construcción? La prueba de estrés es combinar todos esos impactos en un solo escenario. Ahí hablamos en términos de negocios de escenarios. Oye, ¿qué sucede? Así, lo que luego en negocios llamamos, oye, ¿cuál es el worst case scenario? ¿Qué escenario más feo? Oye, pues la tasa de interés se nos va para arriba, no vendemos tan rápido, y encima de eso el costo de construcción, el acero y el concreto y el vidrio se nos va para los cielos, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo se ven los resultados de ese proyecto a la luz de ese escenario? Soy Jorge Flores y en este podcast recabaremos experiencias, aprendizajes, información importante sobre el mundo de real estate. Esto es Florecer Inmobiliario. Hola amigos y amigos, qué gusto saludarlos aquí en su podcast favorito, Florecer Inmobiliario. Hoy estoy aquí en la Ciudad de México, estoy aquí a mis espaldas de Paseo de la Reforma y estoy con mi buen amigo Roberto Vargas, quien es un especialista en materia financiera. Él ya tiene más de 30 años de experiencia durante todo este mundo financiero, pero de manera muy particular en la evaluación de la viabilidad de los productos de desarrollo inmobiliario. Y te agradezco, muchas gracias que me das la oportunidad de platicar contigo, Roberto. Bienvenido aquí a tu podcast Florecer Inmobiliario. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Aquí estamos aprovechando, vamos terminando una reunión de negocios y no quise desaprovechar esta gran oportunidad porque como se darán cuenta en los próximos minutos, nuestro amigo Roberto pues tiene una expertise increíble en todo este ámbito y consideramos que hablar del tema financiero de un desarrollo inmobiliario es importante porque no se puede entender la concepción de un desarrollo si no se ve el asunto legal, si no se ve el asunto de mercado, pero de manera particular el plan de negocios y el asunto financiero pues es elemental y por eso creo que es una charla que va a ser muy, muy interesante. Pero bueno, vamos entrando en materia, mi buen amigo Roberto, platícanos rapidito de ti, platícanos de manera muy breve ahí tu historia dentro del mundo financiero. Bueno, como ya habías mencionado, tengo 30 años de experiencia en empresas de servicios financieros, 15 años de experiencia en la evaluación de proyectos inmobiliarios, tanto proyectos de vivienda como industriales y comerciales. Y es un ámbito muy importante, hay muchas áreas interesantes en la parte de finanzas inmobiliarias. Sí, claro, pero sobre todo yo creo que el asunto de hablar del tema financiero es un tabú y para muchos pues representa una barrera que a veces difícilmente quieren brincar por desconocimiento. En mi caso mi perfil es abogado y al principio pues era difícil entender muchos conceptos que se ven aquí. Cuando yo inicio en el desarrollo inmobiliario empiezo a escuchar conceptos como qué es la TIR, lo que es el ROI, lo que es el valor actual neto, lo que es el valor futuro, y empecé a entender muchas terminologías que de entrada se me hacían muy difíciles entenderlos, y eso es lo que me restringía un poco. Sí, mira, quienes detonan proyectos inmobiliarios básicamente pueden ser despachos de arquitectura, empresas constructoras, dueños de terrenos, ¿no? O cualquier inversionista. Y es bien importante tener claro cuáles son los indicadores financieros más comunes para que al inicio del proyecto poder determinar si es viable o no. Claro. ¿De acuerdo? Es bien, bien importante. Dentro de una estructura financiera sabemos que pues se inicia originalmente siempre pues con la tierra. Y una vez que tenemos la tierra, pues empezamos a hacer prefactibilidades de mercado, prefactibilidades legales, pero prefactibilidades financieras. A ver, platícanos un poquito. Como tú bien mencionabas, la parte de mercado es bien importante. O sea, primero arrancas con la tierra, que es la ubicación, ¿no? Todos sabemos que la ubicación es muy importante. No importa si es un desarrollo habitacional, si es comercial, ¿no? Es bien importante la ubicación. De ahí partes de las limitantes jurídicas que pudieras tener, las de regulación de tierra, qué espacio libre debes tener, eso obviamente disminuye la edificabilidad del proyecto, y por lo tanto los metros cuadrados que puedes vender también. Entonces comienzas con la tierra, como bien lo dices. Las limitantes de espacio, las limitantes del
cómo está la tierra distribuida, o sea, cómo está el terreno, ¿no? Claro. El terreno está regular, es un rectángulo, es un triángulo. Ese espacio del terreno también va a limitar tu proyecto arquitectónico. Sí, por supuesto. Y la ubicación, ¿qué efectos tiene la ubicación? La ubicación va a determinar tu demanda, o sea, quién quiere vivir hoy o qué tanta circulación tiene esa zona si vas a hacer algún desarrollo comercial. Claro. Entonces, la ubicación va a determinar qué tanta demanda vas a tener. Esa deseabilidad que Exacto, se ocupa, exacto. ¿no? Oye, es una zona segura, tiene agua, tiene luz, tiene vialidades, están escuelas cerca, hay centros comerciales cerca, entonces es un buen terreno, ¿no? Claro, y en la parte legal pues se tiene que considerar ya las limitantes que geográficamente tiene cada municipio, ¿no? Que es el asunto del coeficiente de utilización de suelo, el coeficiente de ocupación de suelo, las densidades, las alturas, porque esas vienen marcadas y ya vienen limitadas gubernamentalmente, pues, ¿no? También. Sí. Y bueno, esos factores influyen en, bueno, ¿qué proyecto arquitectónico, o sea, qué producto le voy a montar a ese Tienen que hacer terreno? esas dos combinaciones de mercado legales, y en función de eso se tiene que establecer ya el producto que se va a hacer. Exacto. Y es el producto, ya que lo tienes claro, qué vas a montar en el terreno, entonces puedes hacer la proyección de a cuánto lo vas a vender, a qué precio vas a comercializar el producto, qué tantos casas o departamentos puedes edificar. ¿Qué estrategias se van a llevar a cabo? Exacto, qué estrategias va a llevar a cabo. Y eso va a determinar la parte bien importante del proyecto en los términos financieros, mis ingresos. Las fuentes de capital. Esa fuente de capital, pues se supone que de origen, pues las ventas per se, las preventas pues representan una fuente importante. Uh-huh. El equity que viene del inversionista o que viene del propio desarrollador, y los créditos puentes. ¿Qué otras fuentes más existen en el desarrollo inmobiliario? Mira, básicamente el desarrollo inmobiliario, ahí va a depender de qué desarrollo. Si tú vas a hacer vivienda, por ejemplo, uh-huh, los enganches es una fuente importante de recursos, pagos durante la obra, y el capital de los inversionistas y los créditos puente, que generalmente lo que haces es que el crédito puente lo utilizas para financiar la construcción. ¿De acuerdo? La construcción particularmente. Particularmente lo que nosotros conocemos como los costos duros. Los costos duros o el hard cost, ¿no? También, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Aquí, o los costos directos, o sea, aquí depende, digo, hay muchas terminologías, como lo decía al principio, que particularmente, para irlo dividiendo, el hard cost se entiende como la construcción, ¿no? Que es el costo duro. Sí. Uh-huh. El soft cost. ¿Qué comprende el soft cost, amigo Roberto? Mira, ¿Qué es el costo suave o el costo indirecto, como se pudiera decir también? Sí, los costos suaves básicamente son, por ejemplo, todos los gastos de mercadotecnia, o sea, todos los puntos de venta que tienes que invertir en ellos, ¿no? La publicidad, gastos de administración. Sí, entendiendo el back office, ¿no? El back office, sí, ahí incluyen abogados, contadores, fiscalistas, licencias y permisos incluso, ¿no? También. Licencias y permisos. ¿Los fee de los desarrolladores o no, o ahí ya están fuera? No, el fee del desarrollador entra ahí. O sea, tú como desarrollador, pues es quienes buscas y encuentras la tierra, quien vas al banco y haces el contrato de créditos puente, buscas inversionistas. Y esa labor, que es muy importante, lo tiene que pagar el proyecto a través de lo que conocemos como un fee de desarrollador. Sí, dentro de toda esta escalada de egresos y dentro de la fuente de ingresos, pues es donde finalmente está el modelo del negocio. Y para que se considere negocio, pues uh-huh, tiene que cubrirse a cabalidad cada uno de todos estos rubros, para que finalmente se establezca un margen. ¿Cómo se ve, Roberto, en un desarrollo inmobiliario? ¿Se ve a través de un margen? Te hablaba yo de TIR, hablaba de tasas anualizadas, y yo creo que ahí hay mucha confusión a aquellos neodesarrolladores que quieren empezar a incursionar en este mundo, que tienen ahí confusiones. Ahí sería bueno que empezar ya a desmenuzar toda la estructura financiera. Ok, mira, con mucho gusto. Básicamente hay tres indicadores que vemos mucho en los proyectos inmobiliarios. Uno es el margen, y el margen realmente es todos mis ingresos, o sea, todo lo que yo recibo por la venta del producto inmobiliario, le tengo que restar todos mis egresos. Punto. Como así, cualquier otro negocio. Cualquier otro negocio me da un margen. Es un indicador muy utilizado en desarrollos inmobiliarios. Tiene un pequeño problema porque los proyectos inmobiliarios generalmente son de largo plazo, o sea, tardas pues 18 meses,
24 meses en edificar, ¿no? 48 meses en algunos proyectos. Y el margen se usa mucho en los negocios y funciona muy bien, pero en negocios donde tienes un negocio en marcha, o sea, tienes tu empresa, tienes tu ferretería, tienes algún otro negocio, porque tienes ingresos recurrentes y tienes gastos recurrentes. Entonces el margen es qué porcentaje representan mis utilidades de mis ingresos. Así de sencillo. En el caso inmobiliario tenemos, como son proyectos, al momento que calculas un margen y dices, oye, traigo un margen del 20 o traigo un margen del 30%, lo que hay que tomar en consideración es que, bueno, mano, pero arrancaste hace 18 meses. Claro. O la utilidad la realizas 18 meses después de que arrancaste el proyecto. Ese es un indicador. Y bueno, los márgenes, digo, porque cuando uno empieza a hacer las proformas o las calculadoras iniciales, pues para ver si es factible un negocio o no, pues tienes que ver el margen. Y ese margen, ¿cuáles consideras tú que son los parámetros que pueden ser adecuados y considerables positivamente? Mira, en mi experiencia varía muchísimo. Varía en función del proyecto. Una de las partes enriquecedoras en finanzas inmobiliarias es que no hay dos proyectos que se parezcan. Cada proyecto es único. He visto márgenes del 25%, del 19%. Varía mucho. Varía mucho. Y bueno, ya cuando ya se determina, ya regresándome ahora sí, una vez que ya tenemos definido un anteproyecto, una vez que ya queremos iniciar, pues se tienen que empezar a hacer las corridas financieras, esos flujos que ya te permiten ver cómo se va desahogando conforme en el transcurso del tiempo, pues el proyecto financieramente. Ahí, platícame cómo se va escudriñando esa estructura de flujos. Ok, mira, con mucho gusto. Hay dos, es como si viéramos una carretera que tiene dos carriles, ¿no? El primer carril es el carril de los ingresos. Oye, ¿de qué depende mis ingresos? Pues dependen de mi esfuerzo de ventas, depende de lo que, vamos a hablar de otro término de finanzas inmobiliarias, la absorción, ¿no? La absorción, sí. Oye, escuchamos mucho de la absorción. ¿Qué es la absorción? La absorción es la velocidad en que coloco mis unidades en el mercado. O sea, ¿cuántos departamentos o casas promedio estoy vendiendo por mes? Esa es la absorción. 1, 2, 3. ¿no? Es decir, forzosamente cuando se inicia un negocio inmobiliario se tiene que hacer ese pronóstico. ¿Y ese pronóstico quién nos lo da? ¿El estudio de mercado? ¿Quién nos da el timing del lugar o la competencia o la demanda? ¿Quién es el que nos da esos indicadores? Mira, Jorge, pues hay varias alternativas. Una alternativa es que tú mismo hagas tu estudio de mercado. Sí. Entonces, para quienes están arrancando en el ámbito inmobiliario, ¿cómo hago eso? Pues te digo, una técnica de mystery shopper, de ir tú claro, como desarrollador a comprar un inmueble, ¿no? Y preguntar los siguientes datos, ¿no? Oye, ¿cuándo arrancó el desarrollo? ¿De cuántas unidades consta? ¿Y cuántas llevas vendidas? ¿Qué nos dan esas tres preguntas que yo les sugiero hacer, ¿no? Claro. Digo, nos va a dar la absorción, ¿no? Sí, oye, sí, ahí se desprende, este desarrollo está vendiendo 4 unidades o 2 unidades mensuales, ¿no? Entonces, mi recomendación es que antes de que arranquen ustedes un desarrollo, ir a la zona donde ustedes han seleccionado el terreno y hacer esta actividad de mystery shopper, ¿no? O sea, oye, ¿cuándo arrancó el desarrollo? ¿De cuántas unidades consta y cuántas te quedan por vender? Para poder... Sí, porque un mal o un buen pronóstico pues puede ser el declive del proyecto, pues, ¿no? Una mala planeación, un mal pronóstico, pues sin duda que eso pues va a traer aparejado cambios sistemáticos que finalmente en la parte financiera, como decíamos al principio, pues tenemos que estar muy atentos. Sí. Ahora, va a depender mucho del tamaño del mercado, del tamaño del proyecto, perdón. Si el proyecto es un proyecto muy importante, o sea, estamos invirtiendo una cantidad significativa de recursos, la recomendación es contratar una empresa que se dedica a hacer estudios de mercado. Es lo más recomendable. Es lo más duda, recomendable, ¿no? Necesitas más precisión en los cálculos, ¿no? Sí. Por supuesto. Y bueno, adicionalmente al asunto de la absorción decías que, bueno, haces la corrida de ingresos y ¿qué más? Ok, no, entonces habíamos platicado dos carreteras. La primera carretera es los ingresos, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que proyectar? Tengo que proyectar cuántas unidades espero desplazar o colocar por mes para poder calcular los ingresos por enganches y para la parte de ingresos. Ahora, la segunda parte es la parte de egresos, donde el más importante es la construcción. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que proyectar cuántos pienso yo ir gastando cada mes en la obra. Y el dato ahí
crítico es cuándo voy a terminar. Porque un mes o después de concluir la obra, cuando hablamos de desarrollos verticales, puedo escriturar y entonces es cuando yo podría tener el ingreso más fuerte del proyecto. Cuando hablamos de unidades habitacionales, cuando hablamos de casas, por ejemplo, casa habitación, ahí no es tan complicado porque termino una casa y la puedo escriturar. Claro. Termino otra y la puedo escriturar. Y viene entonces, una escalada de pago de ingresos. Bien, exacto, viene Que una te secuencia. ayuden a apalancar, pues. Exacto. Ahora, esa escalada de ingresos, como bien mencionas, depende de qué tanto me tardo en edificar. En edificar. En Es que tiene edificar. que haber una sinergia muy clara entre la construcción y la comercialización, que ahí donde tiene que hacerse con bisturí, ¿no? Sí, tienen que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque de ahí depende, ya que tengo mis dos caminos, mis dos líneas, ingresos proyectados y ya que tengo también los egresos, llegamos en lo que la corrida financiera, lo que se conoce como el flujo de efectivo, entradas menos salidas, así de sencillo, entradas menos salidas, y ese flujo de efectivo va a tener una característica muy interesante. Va a haber meses donde proyectemos que tenemos exceso de tesorería, o sea, números negros, y va a haber algunos meses donde van a aparecer números rojos, o sea, oye, tengo mucho gasto, ¿no? Pero no tengo ingreso. Es en esos meses que tenemos esos números rojos donde vamos a requerir apoyo de inversionistas. Porque sí hay picos ahí, ¿no? Hay picos, Hay picos ahí muy fuertes. Y por lo general esos picos se dan ¿en qué momento? ¿En el momento que se inicia el proyecto? Sí, la estructura clásica de un proyecto inmobiliario comienza con la compra, como tú bien lo sabes, de terreno, de la tierra, ¿no? De la tierra. Donde necesitamos invitar inversionistas, ¿no? Comienza la parte de la obra y la parte de la obra la vamos a estar financiando con el crédito puente. Entonces va a haber gastos que nosotros llamamos gastos no bancarizables, que significa el banco no nos va a prestar para esos gastos, que necesitamos financiar. Entonces esos picos que necesitamos en números rojos durante la vida del proyecto, generalmente los aportan los inversionistas. Claro, ¿no? O el desarrollador, por lo general ahí en Sinaloa, donde estamos nosotros, la característica mayúscula que hay, que son proyectos horizontales, y a veces pues ese tipo de proyectos facilitan mucho el desenvolvimiento de un proyecto, pues porque como te decía, los mismos flujos que se van dando en base a las escrituraciones pues van permitiendo una fuente de capital, pero no, en materia de desarrollos verticales pues la situación es completamente diferente, ¿no? Sí, es diferente. Ahí la estructura se tiene que hacer con condicionantes diferentes. Sí. Y bueno, amigo Roberto, ya cuando establecemos ese flujo de efectivo, ahí es donde ya entra los retornos de inversión, donde ya tenemos que empezar a evaluar las tasas internas de retorno, mejor conocida como la TIR, y ahí platícanos un poquito de toda esa parte. Ya que tenemos esas dos carreteras, esos dos caminos, ingresos menos egresos, y llegamos al flujo de efectivo, ahí es donde utilizamos en finanzas inmobiliarias un indicador que se llama TIR. La TIR significa tasa interna de retorno. Para ejemplificarla de una forma muy sencilla, es como si tuvieras un negocio que le inviertes 100, ¿no? Y después de un periodo de tiempo te va a regresar 120, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué significa? Pues me regresó los 100 que yo invertí más 20 pesos más. Entonces, tu retorno fue de 20%, ¿de acuerdo? En ese término, la tasa interna de retorno de un proyecto inmobiliario es exactamente eso. ¿Qué rendimiento nos brinda la inversión que hicimos en ese proyecto? Le metimos 100 y recibimos 120. Bueno, tenemos una TIR del 20%. Ese es el rendimiento de ese proyecto. Cada proyecto, es bien importante mencionar eso, Jorge, cada proyecto es diferente. Entonces va a haber TIRs para proyectos verticales, diferentes a la TIR para un proyecto de vivienda, diferente para TIR en un proyecto comercial o en un parque industrial. Cada negocio es diferente. Pero, por ejemplo, mucho es recurrente que se confunde la TIR con la tasa anualizada, que son conceptos distintos. Sí, porque la TIR, los flujos que ahorita platicamos, los vamos a hacer en forma mensual. Entonces vamos a tener un montón de números rojos y negros que mensualmente, ¿no? Y después de 24 o 18 meses que terminamos el desarrollo, calculamos una TIR. La TIR de esa cadena es una TIR mensual, o sea, porque estamos tomando flujos, ¿no? Mensuales. Esa TIR hay que anualizarla.
para expresarla en términos anuales, porque nuestros inversionistas van a comprender muy bien la tasa anual, ¿no? Cuando tú haces una inversión, por ejemplo, en CETES, ¿no? Claro. Ya sabes que los CETES están dando, ¿qué? Como 10% ahorita, Sí, ¿no? un 8-10%. 8-10%. Entonces, un inversionista que tiene ahorrado su capital en una casa de bolsa o en un fondo de inversión, pues lo que va a hacer es comparar, ¿no? Y decir, oye, el fondo de inversión me está dando a lo mejor 12% de retorno al año y tú me invitas a un proyecto que me da a lo mejor 18%. 18. ¿No? Uh-huh. Entonces, ese es el concepto de la... Y ahí, yo creo que dentro de las partes que todos quisiéramos escuchar es, ahorita hablábamos de los márgenes, pero ya ahorita ya estamos ya en un flujo de efectivo. Y hablábamos de inversionistas, hablábamos de crédito puentes. Porcentualmente, ahí, Roberto, cuando yo invito a un inversionista, pues para que sea atractivo, pues de entrada pues tiene que tener un margen superior a lo que establecen los CETES, a lo que establece los instrumentos financieros tradicionales, y ya invitarlo. Pero también un proyecto inmobiliario pues tampoco va a permitir que un inversionista pues tenga una tasa anualizada de un 50%. Digo, son parámetros que por lo general, en base a tu experiencia, ¿qué consideras que es una tasa, una tira adecuada para cuando uno invierte un inversionista en un desarrollo inmobiliario? Bueno, mira, ahí sí es importante distinguir que hay tres tipos, podemos tipificar a los inversionistas en tres segmentos. El inversionista que no está calificado, o sea, que es básicamente alguien que invierte en mercados financieros, pues va a tener cuentas de inversión en casas de bolsa o en bancos. La TIR que se le puede ofertar va a estar muy relacionada con lo que él está ganando actualmente, ¿no? Sí, ¿cómo está acostumbrado? ¿Cómo está acostumbrado? ¿Qué rendimiento obtiene de sus ahorros? Los inversionistas calificados son profesionales que ya llevan muchos años invirtiendo en varios proyectos. Que ya le entienden al negocio. Ya le entienden al negocio. Entonces, ellos ya tienen muy claro cuál es el rendimiento detrás del cual van, ¿no? O sea, cuál es el aceptable para ellos. Que a veces cuando uno como desarrollador es mejor trabajar con ellos porque ya hablan el mismo lenguaje. A veces el convencer a un neoinversionista involucrado en asuntos inmobiliarios, pues a veces es difícil porque a veces creen que los retornos o las tasas son increíblemente fuertes. Digo, sí son atractivas, pero son en función de ciertos parámetros. Sí. ¿Verdad? Y la tercera clasificación ya son fondos de inversión, ya son empresas dedicadas a levantar capital en mercados bursátiles y a invertirlos en proyectos inmobiliarios. Entonces sí es completamente, yo diría que son tres segmentos, tres tipos de inversionistas, cada uno trae un interés de buscar un rendimiento diferente. Pero los parámetros de un inversionista, cuando uno limita un proyecto inmobiliario, tu experiencia que es un 18%, es atractivo, un 17%, un 20%, yo sé que está en función del inversionista, como del tipo de inversionista, como lo refieres, pero un promedio aceptable, tanto para una parte como para otra, ¿cuál sería, Roberto? Y yo coincido contigo, debe estar alrededor de entre un 15 y 18%. Va a depender mucho del riesgo del proyecto. O sea, Por supuesto, hay proyectos que en forma natural, ves, oye, está sí, pegando muy bien, ¿no? Totalmente, sí, se olvidábamos el asunto del riesgo, que pues es un parámetro elemental en las inversiones inmobiliarias, ¿no? Sí. Entonces también va a pegar eso, porque si tienes un proyecto donde hay complicaciones en la venta o el desplazamiento sea complicado, obviamente el inversionista va a percibir más riesgo, que es correcto, y eso va a elevar el rendimiento que te va a pedir, ¿no? Y ahí el otro punto que hablamos del crédito puente, y los créditos puente pues también son muy relativos en cuanto porcentualmente cuánto es lo que cobran por concepto de ese préstamo que le aportan al proyecto. Ahí hay un nuevo fórmula que es la TIE, que eso también muchos no, yo originalmente no entendía que era la TIE, y de ahí se le suma otro porcentaje. Platícanos un poquito de eso. Sí, la TIE, como sabes, es la tasa interbancaria de equilibrio y es la tasa de referencia para los créditos puente. Entonces, cuando ustedes se acercan a un banco, el banco lo que va a hacer es evaluar la corrida financiera. Por eso es muy importante, lo que va a pedir el banco es: entrégame tu corrida financiera. Lo que hace el banco con esa corrida financiera es estresarla. ¿Qué significa estresarla? Va a mover datos, bajar los ingresos, subir los costos para ver qué tanto aguanta el flujo del proyecto. Es lo que van a hacer.
y van a cotizarte una tasa que va a tener dos composiciones, como bien mencionabas tú. Una que es la TIE, que es la tasa base, y otra que se llama un spread, o sea, puntos adicionales. Esos puntos adicionales que fija el banco está en función al riesgo que ellos perciben de tu proyecto. Ujú. Ahora, como sabemos, la TIE se mueve. La TIE es una tasa variable y ahorita en particular hemos vivido un periodo de inflación alta. Increíble, ¿no? Se espera que lo que resta del año la inflación no disminuya y que las tasas suban. ¿En qué año consideras tú que hubo una inflación como la que estamos viviendo ahorita? Mira, Increíble, ¿no? Increíble. Yo me regresaría a los años 80, los años 70, donde teníamos inflaciones, bueno, probablemente hay inflaciones más altas, pero por ahí andamos, ¿no? En esos porcentajes. Y bueno, hay que considerarlo. Y eso, por supuesto, en la elaboración de un proyecto, de una planeación financiera, pues son factores que se tienen que tener con mucha atingencia, ¿no? La inflación. Sí, la forma de incorporarlos, qué bueno que lo preguntas, Jorge, la forma de incorporarlos es que tú haces una corrida financiera con los datos que tienes actualmente, o sea, la TIE actual y lo que tú pronosticas o esperas de absorción de acuerdo al mercado. Y después lo que haces es hacer lo que se conoce como análisis de sensibilidad. ¿Qué significa eso? Es muy sencillo. Ya que tienes la corrida financiera, oye, ¿qué pasa si la tasa de interés se nos va un poquito más arriba? 3 o 4 o 5 puntos porcentuales. Entonces, elaboras toda la corrida para llegar, oye, ¿cómo nos pega el rendimiento? ¿Cómo puede afectar el regreso a los inversionistas? ¿No? ¿Qué sucede si el mercado se me frena un poco, ¿no? Y de repente no estoy vendiendo a la velocidad que vendía? ¿Cómo afecta? ¿Qué sucede si el costo de construcción, que lo hemos vivido en la industria, que eso es lo más frecuente, se va para arriba, ¿no? Se eleva, se nos el acero, el vidrio, ¿no? Se nos fue el cemento, se nos fue para arriba. Bueno, ¿cómo afectan esos cambios la rentabilidad del proyecto y lo que puedo yo ofertarle a los inversionistas? Ese tipo de corridas, vamos a llamarle ejercicios, ándale, exacto, ejercicios se hacen como parte de la evaluación financiera del proyecto. Y bueno, ese tipo de ejercicios, le decías tú, son análisis de sensibilidad, pero también hay otro que se llama análisis de estrés, ¿no? O pruebas de estrés. ¿Qué diferencia existe? Porque eso te lo escuché originalmente a ti, me llamó muchísimo la atención. Sí, muchas gracias por preguntar, Jorge. Que lo mencionamos ahorita con los bancos. Oye, ¿qué hacen los bancos conmigo? ¿Por qué me piden todos los datos bancos? Porque lo van a estresar. Oye, ¿qué es una prueba de estrés? Una prueba de estrés es una vez que ya pronostiqué yo todos mis ingresos, ya calculé mi TIR, ya calculé mi margen. Los análisis de sensibilidad es ¿qué le pasa a los retornos si muevo una variable nada más? Si le cambio la tasa de interés. ¿Qué le pasa si le cambio la absorción, ¿no? ¿Qué tan rápido vendo? ¿Qué le pasa si suben los costos de construcción? La prueba de estrés es combinar todos esos impactos en un solo escenario. Ahí hablamos en términos de negocios de escenarios. Oye, ¿qué sucede? Así, lo que luego en negocios llamamos, oye, ¿cuál es el worst case scenario? ¿Qué escenario más feo? Oye, pues la tasa de interés se nos va para arriba, no vendemos tan rápido, y encima de eso el costo de construcción, el acero y el concreto y el vidrio se nos va para los cielos, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo se ven los resultados de ese proyecto a la luz de ese escenario? Una prueba de estrés es un escenario, ¿de acuerdo? Que es muy común hacerlo y es recomendable hacerlo para saber, bueno, qué tan sólido es el proyecto y si aguanta todo eso, pues vamos a echarle. Sí, porque a veces no, me ocurría a mí en lo particular que hacía escenarios ultra positivos y que tenía que ocurrir una serie de factores que no siempre se dan. Además, lo que siempre dicen en un proyecto inmobiliario, que si algo es seguro es que no se van a dar las cosas como uno originalmente las planeó, y por eso entonces la prueba de estrés y el análisis de sensibilidad pues son elementos financieros que se tienen que considerar o sí, ¿no? Forzosamente. Sí, debe formar parte de toda evaluación de un proyecto. No hemos hablado de un término, mi buen Roberto, que es el costo de oportunidad. Ese es un tema financiero también que me gustaría que nos explicaras poquito. Sí, con todo gusto, Jorge, con todo gusto. Mira, el costo de oportunidad, ¿cómo lo podríamos ver? Ok, el costo de oportunidad es un concepto que incorpora las utilidades que tú pierdes cuando tomas una decisión. O sea, todos tomamos decisiones en el día. Y cuando tú tomas una decisión, estás diciéndole no a otra, ¿no? Y entonces el costo de oportunidad es, oye, ¿cuánto dejé de ganar? ¿Cuánto dejé de ganar? Sí. Por haber tomado este proyecto en lugar, ¿no? Entonces, si tienes un terreno que vas a hacer un proyecto. Que son parámetros que un inversionista tiene que tener muy claros. Sí, muy claros. Entonces, si entras a un negocio y dices, oye, vamos a hacer un desarrollo vertical ahora, ¿no? En vez de hacer un desarrollo horizontal. Bueno, si hubieras hecho el desarrollo horizontal, ¿qué retorno
hubieras tenido. Ese es tu costo de oportunidad por haber decidido hacer el edificio. Ahora, ¿qué es lo que sugerimos en ese aspecto? Pues que tu costo de oportunidad, lo que tú dejas de ganar por decirle sí al otro proyecto, sea menor a lo que vas a obtener. Claro. Ese sería el escenario que diríamos que como que ideal, ¿no? O sea, que incurras en esos costos de oportunidad. Incurrimos en costos de oportunidad todo el día, todo el tiempo, en todas las decisiones de negocios. Solo hay que estar claros que lo que estamos dejando ir tiene un retorno menor a lo que estamos obteniendo por decir sí al proyecto. En suma, mi buen Roberto, al momento que uno hace ya un análisis financiero, pues forzosamente tiene que hacer todo este tipo de consideraciones. Hablábamos del análisis de mercado, que es elemental, el análisis legal, que es preponderante. Al momento que hace un anteproyecto, pues tenemos que establecer en estas corridas financieras todos los pronósticos que se tengan, y se tienen que prever todo lo que trae aparejado. La administración de los riesgos es un asunto que es medular en un proyecto inmobiliario. Pero finalmente, como va dirigido a neodesarrolladores o desarrolladores, ¿cuáles son los parámetros? Que yo creo que es una de las preguntas que muchos quisieran escuchar. ¿Cuáles son los parámetros de que una vez que se concluye exitosamente un proyecto inmobiliario vertical o horizontal, sería el fee del desarrollador? ¿Cuál sería ese premio, esa estrellita que se llega, que por lo general se tiene el desarrollador al momento que concluye exitosamente un proyecto? Bueno, mira, yo he observado en varios proyectos que me ha tocado evaluar fees de desarrollador que van desde el 3.5. ¿Fee del desarrollador qué sería? Como el honorario del desarrollador. El fee del desarrollador es el honorario del desarrollador. ¿Y qué honorarios voy a cobrar? Bueno, ¿por qué voy a cobrar ese honorario? Bueno, primero, tú encontraste el terreno, tú negociaste el precio del terreno, tú contrataste la fuerza de ventas, tú hablaste con el banco para levantar el crédito, para armar el crédito puente, ¿no? Entonces, todo ese trabajo que luego no se ve, ¿no? Esas coordinaciones. Todas esas coordinaciones es una cantidad de trabajo impresionante. Claro, y que se requiere ahí mucha sensibilidad, pues, para que esas coordinaciones avancen significativamente, pues. Sí, ¿no? Tú lo acabas de mencionar, Jorge. O sea, la habilidad de negociación es ahí donde se ve. O sea, oye, ¿qué es lo que determina que un proyecto sea rentable? La habilidad de negociación del armador. Del negocio. Del desarrollador. Es eso. En Argentina le llaman los promotores, ¿no? Los promotores, exacto, ¿no? Promotores inmobiliarios. Porque terrenos hay muchos, ¿no? Desarrollos inmobiliarios también se están detonando, pero aquellos que son rentables y exitosos están reflejando que el desarrollador, lo que llamamos luego el armador, tiene una excelente habilidad de negociación. Sí. Pero bueno, no respondiste más o menos los porcentajes. ¿Cuáles son los premios que se tiene? Bueno, los premios en los proyectos que me ha tocado evaluar van desde el 3.5 hasta el 5%. En función de la venta total del proyecto. En función del monto de venta del proyecto. Monto de venta total. O sea que un proyecto de 100, 200 millones de pesos, pues son 5, 10 millones de pesos. O sea, vale la pena, pues para esto pues hay que especializarse y hay que estar de la mano de grandes financieros, aquí como mi buen amigo sí. Roberto, que por cierto a mí en lo personal pues me ha ayudado en muchos proyectos y lo seguirá haciendo. Y yo creo que esta charla financiera yo creo que era importante, una charla de manera muy general, muy preliminar, pero básicamente lo que buscábamos era establecer los parámetros que se tienen que considerar o sí. Y por eso yo te agradezco muchísimo, amigo Roberto, y me gustaría, no sé si tengas algo más que agregar aquí para todos nuestros amigos que nos escuchan en Florecer Inmobiliario. No, que continúen escuchando el podcast, les proporcione, les brinde información muy valiosa. Le agradezco a mi buen amigo Jorge la invitación, y les deseo la mejor de las suertes para los desarrollos que emprendan. Además, quiero nomás agregar por último, ya para finalizar, que nuestro buen amigo Roberto Vargas, pues tiene una experiencia, además es catedrático, es consultor, es analista financiero y es una persona que tiene una expertise increíblemente fuerte, a quien yo no solamente me siento orgulloso de ser amigo de él, sino que además reconozco la labor que hace en esta área de manera muy especializada.
y por eso yo creo que bien vale la pena, Roberto, que nos proporciones una red social donde te pueden localizar, donde si alguien tuviera alguna duda, si alguien quisiera contactarte, pues para que le ayudaras a hacer una planeación de negocios, nos ayudaras para proporcionarla, por favor. Sí, con todo gusto, Jorge. Me pueden ubicar en LinkedIn. ¿Es tu red social favorita? Favorita, ahí sí. Como Grupo Mitite. Grupo Mitite. Como Grupo Mitite me pueden localizar, y básicamente ahí me pueden localizar. En Twitter también estoy como Grupo Mitite. Grupo Mitite. Entonces el Facebook y el Instagram no lo tuyo, ¿no? Y el TikTok, ¿no? Todavía no. Estoy aprendiendo un poco ahí en redes sociales, todavía no, pero espero en un futuro cercano. Más adelante, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Les agradecemos mucho el espacio que nos brindan de estarnos escuchando. Esperamos que haya sido una plática interesante, de valor, y sin duda creo que lo fue por el gran personaje que tengo aquí a mi lado. No me queda más que agradecerles y decirles que nos den sus comentarios y también nos den aportaciones para abordar temas que consideren que son importantes dentro de todo este mundo del desarrollo inmobiliario. Yo en lo particular les agradezco, nos vemos el próximo episodio y sigamos sintonizando Florecer Inmobiliario. Muchísimas gracias y hasta pronto.